Buenos días a todos, o buenas tardes para los que nos siguen desde Estados Unidos y buenas tardes, buenas noches para los que nos siguen desde Europa, Italia, Francia, España. Bienvenidos todos y todas a este encuentro dedicado al chocolate azteca en Sicilia. Me llamo Teresa Fiore. Soy profesora de italiano en la Montclair State University en el New Jersey, donde os hospedamos hoy, aunque de forma solo virtual, ya que toda nuestra actividad se ha desplazado online en los últimos tiempos. Este evento se tendrá en italiano, pero tenéis a disposición la traducción simultánea, la interpretación en castellano y en inglés. Unos idiomas que reflejan el trabajo que vamos haciendo juntos, incluso como contenidos, en este tema tan fascinante y emocionante. Empiezo, por lo tanto, con una serie de detalles técnicos para los que estén interesados en seguir este encuentro en español o en inglés. Pueden hacer clic en el símbolo de la interpretación, el globo terráqueo que se ve en la parte abajo hacia la derecha de Zoom y elegir allí el idioma que preferís escuchar. Podéis incluso silenciar el audio original, el sonido original, para escuchar solo a la interpretación y o bien activarlo escuchando simplemente la voz del original en italiano. Os vamos indicando también otro símbolo que puede ser interesante, que es la QEA, Q&A para el debate final. Pero si tuvierais algún problema técnico, nos podéis escribir allí y vamos a intentar ayudaros en el transcurso de nuestro webinar. Si no funciona la interpretación, tenéis que salir de Zoom, descargar la versión más actualizada, volver a entrar en el webinario y las herramientas se tendrían que actualizar de forma automática para que podáis escuchar la traducción de forma correcta. Este es un encuentro que se ha organizado como los Bucho, que hemos tenido el placer de presentar en el pasado en nuestra Montclair State University por parte de la cátedra INSERRA, que tengo el honor de presidir desde hace 11 años, una posición que me ha permitido crear excelentes redes con especialistas de muchísimos sectores diferentes, profesionales, artistas, siempre en el eje principalmente Italia-Estados Unidos, pero esta geografía se va agradablemente complicando en cada ocasión y el encuentro de hoy es un ejemplo de ello. La familia Inserra lleva años apoyándonos en nuestras actividades de forma muy interesante. Se involucra en el sector alimenticio a través de la distribución en el supermercado y así que con iniciativa de este tipo hay una coincidencia incluso de intereses. Los eventos Inserra siempre se organizan en colaboración con diferentes realidades dentro y fuera del campus, tienen una naturaleza de transdisciplinaridad y por su naturaleza son también transnacionales, como podremos ver en la siguiente diapositiva. En el caso específico que nos atañe hoy, tenemos una colaboración con el programa de italiano en el cual trabajo dentro del Departamento de Idiomas y Culturas del Mundo, en colaboración con el Departamento de Ciencias Alimentarias
de la Moncler State University y es con un gran placer que subrayo la colaboración con la Universidad de Palermo, especialmente con el proyecto COIL, que tendremos la oportunidad de explicaros más en detalle hacia el final de este encuentro. Un encuentro que decía transdisciplinario porque vamos a hablar de gastronomía, pero vamos a hablar también al mismo tiempo de historia, de idiomas, que naturalmente son siempre uno de los ingredientes de las recetas transnacionales, pero vamos a hablar también un poco de economía porque con el chocolate nos encontramos con un producto que tiene una calidad muy específica dentro de la realidad económica de los lugares de los que estamos hablando, en este caso específico de Sicilia y de la ciudad de Módica. Transnacionalidad habla por sí mismo en este caso porque tenemos una geografía compleja que ve Italia, Sicilia en su especificidad regional, incluye también el México como lugar donde tiene origen la preparación de este tipo de chocolate de forma histórica, pero que abraza también a Estados Unidos no solo como lugar desde donde ha salido esta iniciativa, sino también como lugar que hoy en día claramente incluye la comunidad mexicana y latinoamericana más en general. Claramente el evento refleja esta transnacionalidad del tema. Tenemos ponentes y intérpretes en Italia, en Estados Unidos y también en España, que es un poco la culpable, entre comillas, de todo esto, porque claramente todo empezó con las conquistas imperiales españolas y hoy estamos aquí hablando de este legado. Gracias a Lidia Rosenberg, cuya geografía es muy diferente, pero que se ocupa de la geografía de Zoom, que es fundamental en estos tiempos, es algo muy valioso. Nuestros intérpretes, Lidia Pino, María Galetta, Gianpaolo Sponza y Raffaello Dalcol. Este programa se enmarca en una serie que surgió hace poco, se llama Dentro Afuera, la interconexión entre la cultura italiana, española, latinoamericana, y que responde a una nueva realidad del campus de MSU, y como muchos otros campus ha tenido una designación federal en Washington como HSI, que significa Hispanic Serving Institution. Esto significa que tiene un 25% mínimo, en realidad estamos alrededor de un 33% de estudiantes de origen latinoamericano en la Moncler State University. El proyecto entra dentro de un marco, esta es una novedad un poco más reciente, dentro de una investigación de importancia nacional, siempre apoyada por Washington. Se trata de un proyecto llamado Memoria Presente, el legado español compartido por la cultura italiana y latinoamericana. El objetivo es abordar el tema de las interconexiones como haremos hoy en día, específicamente con el chocolate, pero haciéndolo también con muchos más temas y muchos más recursos, desde las películas, las novelas, los documentos históricos, las fotografías y las historias como las que vamos a contar hoy, relacionadas con la alimentación, con la arquitectura, la religión, etcétera, etcétera. Otro aspecto va a ser la entrevista de una serie de estudiantes que tienen un background, un trasfondo que abraza tanto América Latina como Estados Unidos a través de la residencia en Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos una triangulación transnacional también en este gran proyecto que hoy en día se dirige específicamente al chocolate. Todo esto está relacionado con un curso que desde hace 4 semestres se lo ofrece en Moncler State, se llama Italiano para Hispanohablantes y vamos a hablar de ello más en detalle. Hoy en día os vamos a hablar del chocolate desde diferentes puntos de vista. En esta breve introducción
Quería llamar vuestra atención hacia unos puntos en especial. En primer lugar, el chocolate azteca como un producto histórico de las rutas comerciales transnacionales dentro de un imperio sobre el cual no se ponía nunca el sol. Es un imperio que incluyó la Italia del Sur, Cerdeña, incluso la región de Milán, claramente América Latina. Aquí la referencia es mucho más común, pero también una serie de territorios que pertenecen hoy en día a Estados Unidos. Esta es la geografía a la que me refería anteriormente. Hoy vamos a escuchar especialmente una historia relacionada con Sicilia, pero tenemos que tener en cuenta que la producción que se realiza en Módica es la que se lleva a cabo paralelamente, de forma simultánea, en algunas regiones de México, como Oaxaca, y aquí tenemos el placer de compartir una serie de imágenes que sacó Lidia Pino-Bluen, una de nuestras intérpretes, pero una persona también muy apasionada en la fotografía. Como veis, son unas técnicas tradicionales muy sencillas que se han ido transmitiendo a lo largo de los siglos, casi invariadas. Precisamente pensando en este viaje continuo que ha estado haciendo el chocolate, os quería compartir, por un lado, un documento muy valioso, y le doy las gracias a Pierpaolo Ruta por haberlo compartido, y también una historia un poco más personal, en cierto sentido, que la completa. Hace unos años, Ferdinando Scianna, un fotógrafo siciliano muy importante, realizó un viaje hacia la región de Oaxaca en México, y en su libro Ti mangio con gli occhi, editado por Contrasto en 2013, nos habla de esta visita en una ciudad de Oaxaca, describiendo una serie de encuentros culinarios y también el encuentro con un perfume, una fragancia, un perfume de un sitio donde se producía chocolate. Y termina con una frase, Lidia. Desde Oaxaca a Módica, una receta y un sabor que han cruzado indemnes siglos y océano. Y lo repito, de Oaxaca a Módica, una receta y un sabor que han cruzado indemnes siglos y océano. Cuando me mudé a San Diego, el lugar donde llegué por primera vez en Estados Unidos en 1995, y luego posteriormente he ido descubriendo su matriz tan cercana a México, como en Balboa Park, por ejemplo, la arquitectura muy típica mexicana. Allí es donde he descubierto el chocolate creado según la antigua tradición mexicana. Y yo también, probándolo, he vuelto a encontrar Sicilia, no en México, sino en California, que por otra parte había sido una parte importante de ese imperio. El chocolate hoy en día se os presentará también como vehículo para nueva reflexión sobre la proximidad cultural, como antídoto a la retórica imperante hoy en día acerca de las diferencias, las distancias, las etiquetas que nos dividen y nos separan. Y el chocolate va a ser también un catalizador, perdón, de una lectura crítica del concepto de autenticidad y tipicidad, y que generalmente se relaciona en virtud de las etiquetas a los productos del Made in Italy. Ahora mismo vamos a ver el programa
de hoy, el orden del día. Empezaremos con Pierpaolo Ruta y su introducción histórica al chocolate para poder luego ir a la preparación del chocolate con nuestra chef Annalisa Pompeo. Y mientras se enfría en la nevera el chocolate, vamos a escuchar a Floriana de Jesús, profesora de la Universidad de Palermo, y volveremos brevemente a Annalisa para poder ver cuál es el resultado de la preparación del chocolate y luego tendremos la sesión de preguntas y respuestas en la cual, que podréis ir introduciendo durante este webinario. Es un gran placer que os presento a Pierpaolo Ruta, que es director de una de las principales chocolaterías de Sicilia, Modica, la antica dolcería Buonaiuto. Buonaiuto es una familia de 6 generaciones con una larga tradición de producción de chocolate y además de ser un productor, es un apasionado de la historia que os va a contar con una serie de documentos y fotografías muy específicas. Pierpaolo, ha sido un placer conocerte en esta ocasión y te vamos a escuchar. Encantados. Muchas gracias por la invitación, que me hace muchísima ilusión, puesto que me retrotrae a una búsqueda, investigación que empecé hace 30 años, cuando era niño. Todo empezó con un aroma local, un aroma de mi abuelo paterno, y que me llevó a este viaje hacia atrás para estudiar la región. Estoy listo para empezar. Próxima diapositiva, por favor. La próxima diapositiva, por favor. Aquí vemos una foto hecha en 1960 más o menos, en el taller de mi abuelo, donde elaboraba este chocolate ancestral, pero todavía no había un recuerdo, digamos, de la procedencia de este producto. Próxima diapositiva, por favor. Lo curioso es precisamente esto. Nos preguntamos si existe un chocolate azteca en Sicilia y si existe, ¿por qué existe? La próxima diapositiva, por favor. La respuesta no las da este escritor siciliano, Leonardo Sciascia, que en España, en sus viajes en España, encuentra un chocolate muy similar al de Modica y que lo define como el arquetipo del chocolate y por lo tanto esta información de este escritor nos permite empezar esta investigación hacia atrás en los años 90. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Y esto nos lleva directamente a España, a un pueblecito que se llama Agramunt, en el norte de Barcelona, donde se produce un chocolate especial, el chocolate de Alapedra, así se llama, que se come a la taza, muy a menudo, al que se le agrega almidón o harina de arroz. Es un chocolate muy similar al chocolate que producía mi abuelo y por lo tanto al comienzo pues yo pedí información sobre esta población a donde pues luego fui. Próxima diapositiva. Y vi efectivamente que había muchos puntos en común porque
por lo que entendemos nosotros por chocolate, es decir, un chocolate con azúcar, pero el azúcar muy probablemente, según los españoles, pues procedía de Sicilia. Por lo tanto, ya hay un punto en común. Pasamos a la diapositiva siguiente, por favor. Descubrimos, digamos, el trabajo del chocolatero que se ponía el metate en un carro y producía el chocolate, digamos, a domicilio. El año pasado falleció Luigi Baglier, que fue el último chocolatero ambulante de Europa. Él elaboraba el chocolate de metate en casa desde comienzos de los años hasta los años 70 y los vendía como chocolatero pues, ambulante según cómo se hacía efectivamente en España. Y según el material que hemos conseguido de Agrumum, vemos que las dos clases de chocolate era el chocolate de vainilla, el chocolate de canela, exactamente el mismo chocolate que se producía en Módica hasta hace 30 años, es decir, el mismo chocolate de que hablaba Sasha en su trabajo. Pasamos a la diapositiva siguiente. Estos son embalajes históricos de mis abuelos. El chocolate que se producía, que se elaboraba en nuestra ciudad, se hacía solo con canela o solo con vainilla. Pasamos a la diapositiva siguiente. A mediados de los años 70 se abrió un museo de tradiciones y uno de los metates estaban expuestos en ese museo. Desafortunadamente hoy en día este museo está cerrado y esta es una foto en donde se hacía una demostración de cómo se elaboraba el chocolate. Estos son dos metates que yo heredé de mis abuelos. Que el metate más claro se remonta a 1866. Diapositiva siguiente, por favor. Buscando el origen del chocolate por Sicilia y leyendo los cuadernos que se conservan en este museo, descubro que en la Biblioteca Vaticana existe, en 1723 existía ya se hablaba ya de los chocolateros de Palermo. Se especificaban cómo se hacía para aprender ese trabajo, esa profesión. Estamos hablando de 1723, en donde se notó la necesidad de tener una regulación debido a la fuerte expansión de este sector. Pasamos a la diapositiva siguiente. Otro documento muy importante es la receta de Francesco Reti, que se encontró en la Biblioteca Nacional de Florencia, que habla de un procedimiento muy interesante. Francesco Reti, que trabajaba las habas de cacao. Al final del documento nos dice que para aquellos que trabajaban con el metate, decía pues cuidado con el metate porque el chocolate podía perder, digamos, su aroma. Ahí hemos empezado nuestro viaje hacia atrás para, digamos, darle de nuevo la dignidad al chocolate. Hace unos pocos años atrás,
encontré esta revista de etnografía y de tradiciones populares que se publicó en Francia en 1820, en donde un investigador español hablaba efectivamente del metate, es decir, la piedra donde se elaboraba el chocolate, y descubrimos que esta piedra se utilizaba también en Francia, y ya sabían que esta elaboración había empezado en Latinoamérica, se había luego desplazado a Europa y se había, digamos, expandido por toda Europa. Otro aspecto muy interesante es el Museo de Bayona, y en la población francesa, donde se elabora un chocolate muy rico. Y en la investigación, el porqué de este chocolate, descubrimos que había muchas familias judías que habían empezado primero con la elaboración del chocolate. Y luego fueron echados de España y de Portugal, y se afincaron en Francia. Esta era la última diapositiva, que habla un poco, digamos, de mis recorridos. Esta es la foto de cuando era niño. Aquí tenía 12 años, y esto, digamos, era mi juego favorito con mi abuelo. Muchas gracias, y estoy a su disposición por si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Pierpaolo. Un recorrido muy interesante, muy personal y muy poética, también con esta imagen, foto y sensorial, del aroma de que hablábamos antes con Ferdinando Scianna. Son documentos preciosos que hacen más complicada aún la geografía. Aquí entra también Francia, la comunidad judía, y en el aspecto de la comercialización hemos visto también el elemento árabe, y por lo tanto vemos como lo auténtico, lo típico y la localidad local, vemos que se va disolviendo un poco tan pronto como empezamos a estudiar estos productos. Después de haber visto el recorrido histórico de este espléndido producto que es el chocolate, vamos a pasar a su elaboración, y lo vamos a hacer junto con Annalisa Pompeo, con quien nació esta idea, que se fue ampliando según distintas directrices. He tenido el gusto de conocerla personalmente, de conocer su experiencia. Ella se forma como asesor fiscal, tiene un máster en recursos humanos, pero sigue, digamos, los pasos de las abuelas, que la llevaban a las antiguas cocinas de la familia para transformar la experiencia tribal con una experiencia profesional, montando una startup en Go Sicily, afincada en Agrigento, y que está basada en la filosofía de la Farm to Table, y que lleva también a Estados Unidos, ha trabajado en Alemania también. Todo esto está naturalmente muy relacionado con la realidad local, colabora con la Farm Park de Favara, es embajadora de los productores y productos locales, incluso con el proyecto Diodoros, que apoya la agricultura de conservación biodiversificada en el magnífico valle de los templos griegos de Agrigento, donde yo también pues me crié. Por lo tanto, es una
gusto darle la bienvenida a Annalisa Pompeo y muchísimas gracias, Teresa. Muchísimas gracias a todo el mundo por participar en este evento. Estoy encantada de formar parte de esta familia tan maravillosa. ¿Qué puedo decir? Pues me ha emocionado, digamos, ver unas fotos de Pierpaolo muy joven, que está relacionado con el mundo de los aromas, el mundo de los abuelos, que son el sal efectivamente de la vida. Y cuando fallecen los abuelos, pues efectivamente falta, digamos, una pieza importante de nuestra vida, de nuestro corazón, pero a cambio nos dejan tantísimo y por lo tanto qué menos que, digamos, llevar adelante lo que han hecho, lo que hemos aprendido por ellos, porque cuando éramos pequeños efectivamente era casi un juego, digamos, a trabajar como chocolatero. Y luego, evidentemente, eso se convirtió en una profesión. Ahora, hoy en día, yo soy mamá y soy consciente de que esta experiencia pues tiene que crecer dentro de nosotros y, como decía efectivamente Teresa, pues no pensaba en esto. Mi mundo, mi universo era el mundo de la formación profesional de recursos humanos y luego pues algo, digamos, que dentro de ti que te dice que tienes que hacer algo por tus hijos, por tu familia, por Sicilia, por esta tierra a la que estamos tan arraigados como... Ostras, hoy tengo el honor de mostraros, de enseñaros cómo elaborar este chocolate que tiene, pues, su receta es bastante simple, pero como decía Pierpaolo, hay que prepararlo con mucha atención. Hoy tenemos... tengo esta pequeña herramienta que es un termómetro de cocina. Pues imaginaros en las antiguas recetas cómo se hacía. Es decir, que la piedra no se podía calentar demasiado para no perder, digamos, más de 300 aromas que están presentes en el cacao. Hoy, con mucha humildad, pues os voy a enseñar cómo preparar esta receta. Hay muchísimas personas que ya me conocen y que desde hace mucho tiempo me pedían una clase sobre el chocolate y pues, pues hacía falta efectivamente este proyecto, Teresa. Pues en primer lugar, pues, ¿qué es lo que necesitamos? En la página web de la universidad, que podéis encontrar la receta, que podéis descargar de todas formas. Vamos a repetir los ingredientes y las herramientas que necesitamos para elaborar este chocolate. Tan solo unas pequeñas puntualizaciones técnicas. En este momento me estáis viendo. Por lo tanto, ¿cuáles son los ingredientes? Los ingredientes son la masa de cacao, que lo venéis en este cuenco, masa de cacao 100%. Estos son los trocitos. Pierpaolo, ¿nos podrías decir cómo entendido cómo hemos llegado a tener esta masa de cacao? Precisamente eso que hacías cuando tú eras niño. Bueno, la masa de cacao no es chocolate porque no contiene azúcar, se consigue moliendo las semillas de cacao que se han tostado previamente, por lo tanto no se añade ni se quita la mantequilla de cacao. Es precisamente ese juego que tú hacías de niño, ¿no? Era ese. A esto vamos a agregar el azúcar de caña o azúcar granulado. Las proporciones pues pueden cambiar. Pondré 60% de chocolate, es decir, de masa de cacao, un 40% de azúcar. De todas formas, lo veréis en la receta.
pues hay distintos porcentajes. Lo importante es lo siguiente: ¿por qué es tan distinto este chocolate con respecto a otro chocolate? Porque se elabora a una temperatura muy baja que no tiene que rebasar los 40 grados centígrados. Por lo tanto, la cocción no puede hacerse directamente en el fuego. Nosotros vamos a cocer, a preparar nuestro chocolate utilizando un método de cocción antiguo, es decir, tan antiguo como nuestro chocolate, es decir, el baño María. Por esto ya he puesto a hervir, para aquellos que no sepan lo que es el baño María, he puesto una cacerola con agua en el fuego. Esta es nuestra cacerola y este es nuestro cuenco donde vamos a colocar el chocolate, es decir, la masa de cacao y el azúcar. Ahora voy a desplazar la cámara y vamos a poner la masa de cacao en este cuenco. Vamos agregando el azúcar y vamos amalgamando todo esto hasta que se vaya derritiendo suavemente. Repito que no tenemos que superar la temperatura de 40 grados para no perder las características del chocolate. Pero el azúcar no podrá derretirse totalmente y por lo tanto en ese momento vamos a notar, digamos, los granos del azúcar y que le confiere al chocolate esta característica especial. Por lo que se refiere a los aromas, pues hay distintas técnicas. Podemos agregar al cuenco o podemos desempolvarlo podemos espolvorarlo una vez que estén dentro del cuenco, dentro del molde de chocolate, como decía nuestro experto hace poco. Vamos, 6 generaciones que se puede decir, que se puede añadir. El chocolate solo se aromatizaba con vainilla y con canela. Hoy voy a utilizar un poco de canela, pero se puede añadir también sal, se puede añadir guindilla, hay distintos aromas y podéis, digamos, tenéis que ser creativos y divertiros mientras cocináis. Bueno, ahora, vais a ir conmigo, me vais a seguir. Decidme si podéis ver claramente. Corremos la cortina, bajamos un poco la persiana. ¿Conseguís verlo o está demasiado oscuro? ¿Podéis verlo? Sí, podemos verlo perfectamente. Muchas gracias. Bueno, vamos a agregar el azúcar con un cucharón de madera. Empezamos a amalgamar, a mezclar estos dos ingredientes. Tenéis que estar pendientes del baño María todo el tiempo. El cuenco se va calentando, por lo tanto, tenéis que tener un guante o algo, digamos, para no quemaros las manos. Bueno, yo estoy pendiente del baño María todo el rato para que no siga hirviendo. ¿Y cuál es el resultado final que tenemos que alcanzar? La masa de cacao tiene que pasar, o sea, de sólido, tiene que convertirse en una mousse más o menos. Y se tiene que ir amalgamándose con el azúcar.
Por esto, pues hará falta más o menos unos pocos minutos. Si tenéis alguna pregunta que hacer, podéis rellenar el formulario para las preguntas y respuestas. Mientras tanto, si no lo habéis hecho todavía, teníamos que preparar nuestra molde. Este es un molde de plástico. Los originales eran de aluminio. ¿Correcto, Pierpaolo? Sí, sí, eran de aluminio y eran artesanales. Este es un molde. Bueno, yo he encontrado este molde por una razón clara, porque entiendo perfectamente lo difícil que es para los amigos norteamericanos encontrar un molde de aluminio. Y por lo tanto, este es un molde que se adapta. Bueno, los rollos sicilianos antes se hacía con bambú, por ejemplo, es decir, con las cañas, como en los tiempos de mis abuelos. Nosotros nos tenemos que adaptar efectivamente según el lugar en donde se encuentra cada cual. Es importante tener este molde. Este molde permite elaborar dos barritas. Cada barrita pesa unos 100 gramos, es decir, una barrita estándar. Vamos a esperar un poquito más. Se está derritiendo la masa de cacao y el azúcar. Por lo que se refiere a las herramientas que necesitamos, es decir, es el molde y una espátula para repartir nuestro chocolate dentro del molde. Ha empezado a derretirse y quisiera ahora medir la temperatura con nuestro termómetro. Pierpaolo, ¿cómo se medía la temperatura años A? Esta operación se hacía frotando o cuando se abandonó el metate porque llegó la masa de cacao al mercado. Efectivamente se hacía así, se trabajaba a baño María y se utilizaban dos rodillos. Y por lo que se refiere a la temperatura, bueno, eso dependía de la accesibilidad de cada artesano. El chocolate se ponía en el labio para ver si la temperatura no subía de cierto umbral. También hay que tener en cuenta que esta clase de chocolate no necesitaba templarse. No necesitaba ser brillante, digamos, porque era un chocolate que tenía que ser funcional, es decir, proporcionar la energía que se necesitaba durante el día. Bueno, era una clase es decir, una manera, digamos, para conservar de la mejor manera, digamos, esta comida. Hay galletas que se siguen fabricando hoy en día en Módica y por lo tanto el chocolate es un conservante natural y permitía en esa época conservar la carne que se utilizaba en esta galleta. Bueno, quisiera que vierais en primer lugar, digamos, lo cremoso que es el chocolate ahora. He añadido una pizca de canela
y vamos a verter ahora. Bueno, intentaré hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, pues tenemos que verter el chocolate en el molde que tiene forma de barritas y a ver si me echa una mano una espátula. Bueno, ahora sí que llega la parte más interesante. En primer lugar, tenemos que sacudir un poco, mover un poco nuestras barritas. Es decir, tenemos que... Esta fase, ese paso se llama... es decir, sacudir. Es decir, annacatura es el término exacto que se utiliza en siciliano. Tenemos que sacudir, es decir, annacar, y me dicen que nuestros técnicos me dicen que annacar es un término que procede del español. Bueno, pues estoy, digamos, sacudiendo, annacando. ¿Y por qué lo hago? Pero esto es una operación que hay que hacerlo para... Bueno, pues seguimos sacudiendo un poco el molde, las barritas de chocolate. No sé si se oye. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos que permitir a las burbujas de aire de cacao que afloren para que la superficie sea luego llana. Sí, era la única manera, puesto que fue cuando se llegó a la industrialización del chocolate, todos los equipos que se hicieron no podían utilizarse para esta clase de elaboración. Por lo tanto, digamos, esta era la única manera durante muchos años, digamos, de elaborar el chocolate a baja temperatura, y esto se conservó a partir de la industrialización, permitiendo así conseguir un producto puro. Por lo tanto, después de la sacudida, de la annacatura, tenemos que colocar la barrita, que aún no es una barrita, porque puesto que hay que quitarla del molde, tenemos que ponerla en la nevera durante 15-20 minutos. Evidentemente, antaño se esperaba un poco más para que la barrita se pudiera solidificar y quitar del molde. Y por lo tanto, ahora voy a colocar las barritas. Bueno, hoy es lunes. Bueno, os podéis imaginar. Bueno, siempre es lunes, pero bueno, voy a colocar las barritas, el molde en la nevera. Creo que le toca el turno a la profesora de Parlemos. Nos veremos más tarde porque tengo algo más que os tengo que enseñar, que parece que no tiene que ver con el chocolate, pero nos vemos más tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Annalisa, por tu presentación tan apasionada y tan empática. Gracias por el diálogo que estás improvisando con Pierpaolo. De eso se trataba, era lo que realmente queríamos que sucediera en este evento, y veo también una serie de preguntas a las que Pierpaolo está contestando en este momento. Muchas gracias, Pierpaolo, con varias indicaciones muy técnicas. Invito a todo el mundo a enviarnos las preguntas que vayan surgiendo para poder intentar contestar durante el evento y durante el debate, por supuesto. Vamos a pasar a la parte didáctica educativa de este proyecto, es decir, la colaboración entre la Moncler State University y la Universidad de Palermo.
dos universidades que se están encontrando desde un punto de vista académico, de aprendizaje, especialmente de los idiomas, pero en este caso también tenemos unos ecos que salen de muchos puntos diferentes y por un lado puede ser muy obvio encontrar el mundo español en los barrios históricos de Palermo y en algunos de los edificios de la Universidad de Palermo. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho, en la zona de Cuatro Canti, pero en el campus de Moncler State existen también unos elementos arquitectónicos que proceden precisamente de esa tradición por razones casuales. El arquitecto al que se le confió el proyecto de desarrollo de la universidad, que nació en 1908, pero estos edificios se remontan a los años 30, estaba enamorado, el arquitecto decía, estaba enamorado de esta arquitectura que hemos estado viendo antes en San Diego, en California, en el límite con México, por lo tanto sigue todo esto con estos enlaces culturales y voy a hablar ahora de Floriana de Jesús, una compañera de la que puedo hablar muy bien, llevamos poco tiempo colaborando, pero se están multiplicando los puntos de encuentro, los puntos de sintonía y os voy a presentar brevemente a la profesora para luego dejarle la palabra. Es una profesora asociada de Lengua, Cultura y Traducción Española en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Palermo. Es presidente del Centro de Lenguas llamado CLA de la universidad. Es directora del programa que une la Universidad de Palermo con la de Valencia para un título compartido, una titulación compartida, perdón. Coordina también una serie de actividades de traducción en lenguas especializadas y tiene un enfoque neurocientífico y neuropedagógico del aprendizaje de las lenguas. Le dejo la palabra ahora para que nos hable del magnífico proyecto COIL que nos ha permitido entrar en contacto. Gracias, Floriana, gracias a ti por esta excelente oportunidad que nos has brindado a todos los profesores y los alumnos de la Universidad de Palermo. Brevemente, mi intervención en este día tan lleno de chocolate y tan estimulante es para presentar un poco el proyecto COIL, que ve la feliz colaboración de varias universidades de continentes lejanos, pero cercanos por temas de contaminación, si podemos decir así, culturales. El COIL ofrece la posibilidad de crear sinergias entre universidades que se encuentran en países diferentes para incentivar el intercambio entre estudiantes y profesores. De forma específica, la propuesta de colaboración prevé la involucración en el segundo semestre de 2021 los estudiantes de la Universidad degli Studi di Palermo con la Moncler State University, con una nueva oportunidad que ha acogido nuestra universidad. Es un honor para nosotros poder empezar esta experimentación con la Moncler University y especialmente con Teresa, que desde hace años se dedica a la coordinación, el apoyo de actividades culturales y didácticas para promocionar la cultura italiana. Y este proyecto COIL, seguimos con las diapositivas, por favor, prevé la activación de una colaboración entre estudiantes italianos que aprenden el español en Palermo y viceversa los estudiantes hispanófonos o hispanohablantes en Estados Unidos con una serie de temas culturales y aparte de detenerse en las diferencias que marcan los dos idiomas que son parecidas, pero que esto lleva a una serie de interferencias, en el mismo tiempo promueve el contacto con una lengua diferente, subrayando los rasgos similares y los diferentes, siguiendo una serie de conexiones entre España, América Latina,
con todo el imperio español que ha caracterizado nuestra cultura y nuestra gastronomía también. El tema general, como bien habéis visto, es la gastronomía que se ha ido definiendo durante el dominio español y ha caracterizado Sicilia, España, México, y el producto seleccionado como proceso de interacción es el chocolate azteca. ¿Qué van a hacer los estudiantes? Los estudiantes van a participar en un taller de cocina online para poder producir un chocolate en sus casas, adaptando por lo tanto su receta que Analisa nos ha ido presentando de forma excelente con el añadido. Con Teresa hemos pensado en añadir esto, un ingrediente real o imaginario, a elección de cada estudiante para poder contar la historia de esta barra de chocolate que ellos van a personalizar. Por lo tanto, dentro de unos grupos de trabajo que llevarán a cabo este proceso manual a través de un vídeo, tanto en italiano como en español, que van a subtitular en ambos idiomas, teniendo por lo tanto a disposición, como podéis ver aquí, todas las herramientas que nos brinda la tecnología hoy en día y que claramente tiran abajo todas las barreras geográficas. Así que estaremos encantados y encantadas de poder ver estos desarrollos con nuestros estudiantes. Muchas gracias, Floriana. Claramente hay una gran expectación alrededor de este proyecto, como podéis imaginar, en esta fase de gran aislamiento. Los estudiantes han sufrido mucho el hecho de no tener una comunidad, no poder desplazarse desde casa o desde el barrio, la posibilidad de viajar, incluso de forma virtual, el poder estar en contacto con estos estudiantes les ha animado muchísimo y claramente vemos que ellos mismos están siguiendo con muchísimas ideas y veo que están compartiendo muchas preguntas. Muchas gracias a Paolo por sus contestaciones que está dando en el chat. Siguiente diapositiva. Lidia quería añadir solo un par de palabras acerca del objetivo del proyecto para poder volver al tema anterior con esta idea de los estudiantes que se acercan a una cultura diferente. Siempre se presenta como un idioma extranjero, como una cultura extranjera, y hemos entendido que en el tiempo esto puede asustar, además de fascinar. El objetivo del proyecto, en cambio, es hacer que los jóvenes sean conscientes de cómo acercándonos a algo diferente realmente podemos encontrar algo que nos es familiar, precisamente por estas mezclas cruzadas que caracterizan el recorrido de la historia. Como dijimos en la frase clave de este proyecto, ir al extranjero, aunque solo de forma virtual, significa encontrar un hogar, y para los que vienen de México encuentran su casa en Módica, y para los que son italianos en Estados Unidos o en México se encuentran en estos lugares. El último punto que espero podamos retomar en los últimos minutos también con Paolo de forma oral, pero antes escucharemos también otras preguntas, es el tema de la tipicidad en un momento en el que Italia está poniendo el acento en los productos tan importantes en su economía, especialmente el ámbito de los alimentos, que es uno de los motores más importantes de nuestro país, incluso en el extranjero. Para nosotros como universidad, donde ofrecemos un programa de licenciatura focalizado sobre cuestiones de economía, made in Italy, cultura e idioma, es fundamental proponer una idea, no proponer una idea autorreferencial de tipicidad, autenticidad, como decía antes, e invitar, sin embargo, a los estudiantes a utilizar una lente
analítica y crítica para entender la estratificación de un producto, no solo porque, como vimos con el chocolate, el producto es el resultado de una serie de encuentros, de desplazamientos, de movimientos, etcétera, sino porque a menudo las producciones se diversifican, incluyen nuevas comunidades, y le doy las gracias a Federica Ayman, una chocolatera local a pocos pasos de este campus, que ha proporcionado una serie de datos acerca de las fuentes judías de la comercialización de este producto. No hay que olvidar, además, que el Made in Italy existe porque los productos viajan hacia el extranjero, por lo tanto es una tipicidad que necesita el mundo, la dimensión global para que se pueda extender y convertirse en algo productivo también para la economía. Un mecanismo, por lo tanto, muy, muy complejo, que como profesores de historia tenemos que presentar a vuestra atención en toda su riqueza. Siguiente diapositiva. A este punto, la pregunta es, ¿está listo el chocolate? Analiza, sí, no te oímos. Oh, perdón. Ya estaba, pues nada, degustando casi, digamos, esta delicia. Bueno, el chocolate sigue en la nevera, se está solidificando. Bueno, evidentemente yo he preparado una barrita para enseñaros el resultado final. Y quisiera también subrayar cómo el chocolate es naturalmente digamos, un dulce, puede ir a acompañarse con platos que en apariencia no tienen nada que ver. Por ejemplo, yo no veo las preguntas, luego quizás pues tenga pues, la oportunidad de verlas, pero una pregunta podría ser cómo utilizar la barrita de chocolate, o sea, como barrita para degustarlo así, o podemos también utilizarlo de otra forma, de otra manera. Bueno, Pierpaolo había adelantado hace poco, nos dijo que digamos, la barrita había nacido, digamos, por necesidad alimenticia, para, digamos, alimentarse, para darnos energía. Pero ¿cómo dices, hemos hecho tanto trabajo para elaborar una barrita y ahora la vamos a descomponer otra vez? Bueno, realmente el chocolate podría ser también y podría utilizarse también con el plato que se llama caponata, una mezcla de dulce y amargo. Es un plato hecho con berenjenas. Podemos, por lo tanto, digamos, rallar un poco de chocolate para que le dé un toque especial. O muy sencillamente podríamos rebanar, digamos, esta barra y podremos, por lo tanto, rallar el chocolate como, digamos, tentempié fantástico o snack, como se dice en inglés. Yo al comienzo decía snake, que en inglés quiere decir serpiente, y este es un tentempié maravilloso, es decir, una rebanada de pan con un poco de chocolate encima, o muy sencillamente podemos derretir el chocolate. Podemos hacer tantísimas recetas, podemos hacer una mousse de chocolate, por ejemplo, o podemos derretir el chocolate con algo de leche caliente y los cuadraditos de chocolate para hacer un chocolate a la taza. Por lo tanto, no lo comáis tan solo, o sea, solo así. Hay que ser algo creativos e intentar ver, digamos, cómo os podría gustar de otra forma. Bueno, os voy a enseñar ahora la barrita que he preparado, que he elaborado, que ya he quitado del molde
pues la hice antes, evidentemente, y la hice con guindilla, porque a mí me encanta la guindilla. Esta es la barrita de chocolate, es brillante. La barrita que hemos estado elaborando y que sigue estando en la nevera, pues os voy a enseñar, digamos, cómo está yendo, ya que somos una gran familia. Pues aquí tenemos, bueno, vemos que no se ha solidificado del todo. Bueno, según la luz veis que todavía tiene una superficie algo mojada. Por lo tanto, no podríamos desmoldearla en este momento. Haría falta, digamos, unos minutillos más en la nevera. En este caso, pues podemos quitarla del molde. Sencillamente tenemos que darle la vuelta al molde. Y con algunos pequeños movimientos, pues tendríamos que sacar algo de chocolate. Es decir, bueno, como hacemos con los cubitos de hielos, ¿no? Creo que Pierpaolo es más experto que yo en este. No sé si por internet se puede comprar unos moldes de silicona. ¿Tú crees que estos moldes de silicona son adaptos? Hoy en día sí se utiliza la silicona, no hay ningún problema higiénico, por lo tanto, a pesar de ser una forma distinta, pues se puede utilizar tranquilamente sin problemas. Muchísimas gracias. Bueno, por lo menos así nuestros amigos de todos los rincones del mundo, pues lo pueden conseguir realmente. Bueno, lo vuelvo a colocar en la nevera. Muchísimas gracias, Annalisa. Gracias por todas estas explicaciones muy sencillas sobre la elaboración del chocolate. Muchas gracias también, digamos, por esta adaptación que también has hecho, como decía Pierpaolo, que digamos, se deben, digamos, un poco a las circunstancias. Hay que conservar la humedad y también otras características del chocolate, pero evidentemente esto es tan solo, digamos, el punto de partida de un camino. Estás partiendo la barrita en 4 partes. Nos decía Pierpaolo que los moldes han sido pensados efectivamente para repartir la barrita. Por lo tanto, cada detalle forma parte, digamos, de algo que parece ser simple, pero que detrás hay bastante trabajo. Bueno, no sé si conseguís verlo a través de la cama. Os quería enseñar la característica del chocolate, es decir, lo granuloso del chocolate. Parece casi cristales, o cristales que están dentro del chocolate, que es una maravilla. Sí, lo podemos ver, ver. Y esto naturalmente hace que que el chocolate no se derrita, y por lo tanto también en esos días calurosos de Sicilia se puede utilizar como tentepié. Bueno, hemos llegado casi al final. Tengo algunas preguntas. Hay una de Giovanni Receffa, que es un productor de azafrán de Aragona. Él pregunta si el azafrán se utiliza como aroma. Nosotros hemos intentado varias veces utilizar el azafrán, pero tengo que ser sincero, la parte de glaseado es la mejor utilización. Por lo tanto, lo que se define como un no chocolate hecho con el burro, con la manteca de cacao, azúcar y una pequeña componente de leche, exalta mucho más los componentes aromáticos, y el azúcar de caña con panela y mascovado también le da un soporte bastante interesante sobre el chocolate oscuro. El chocolate amargo entra un poco en conflicto, digamos.
Es una receta que siempre hay que recalibrar sobre la base de un aroma específico. Una pregunta que me ha impactado es la relativa al por qué este chocolate se encuentra en Módica especialmente o casi de forma exclusiva. ¿Nos puedes explicar si ha habido una evolución? Antes mencionaste Palermo, ¿qué es lo que ha pasado? Os puedo contar que el chocolate de Módica en 2018 consiguió esta marca comunitaria que le protege. Nosotros decidimos no seguir el esquema de los controles simplemente porque era un sistema que borraba en parte la historia de la que estamos hablando precisamente en este webinario. Seguramente el chocolate se queda en nuestro territorio simplemente por una cuestión de emarginación ulterior desde el punto de vista geográfico y también por la visión de algunos que decidieron no rendirse a esta situación para ponerlo a disposición de forma continua. A final del siglo XVIII, el chocolate en toda Europa, cuando lo probaba, tenía una textura mucho más parecida a lo que hacemos hoy en Sicilia, de lo que estamos haciendo en Estados Unidos y además del chocolate a la pedra de España, de la zona de Cataluña. Ha habido una pregunta muy interesante de una estudiante que te pregunta cuál es tu aroma favorito y esta quizás sea una ocasión para que nos diga cuáles son los aromas que satisfacen más el gusto de los clientes de hoy, la forma en que hacéis promoción, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha cambiado el planteamiento con respecto a esta barra? Hay cosas más emocionales, por lo tanto, canela, si tengo que decirlo así rápidamente, pero la verdad verdadera era el perfume de mi abuelo cuando le abrazaba y este era lo que me atraía más. Hay cosas que surgen de forma nacional. He visto también un chocolate de Majorana. Una vez llegó mi abuelo y también, que olía también a los ravioli con Majorana y requesón y por lo tanto con Mejorana, perdón, y requesón. Y por lo tanto, seguimos diferentes directrices y son los enlaces históricos con el chocolate, por ejemplo, la nuez moscada, porque en algunas recetas del siglo XVII encontramos la nuez moscada o la sal, que servía para aumentar el sabor, y también los cítricos, que con la cáscara de cítricos deshidratados y disecados, y el cardamomo también es otra forma para poder casar la cultura árabe y el cardamomo, el café y el encuentro con esta tradición española, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante es que en este campo en realidad no necesitamos mucho valor, pero si seguimos la emoción que se encuentra detrás de todo ello, claramente entramos en varios mundos. Nosotros lo hacemos con alga nori tostada y con huevos de atún, que son un intento de poder catar un poco los sabores que han llegado a través del mar y poder abordar culturas diferentes también. Un último aspecto que me parece muy interesante recordar es que hoy en día nuestro dialecto para decir la taza de chocolate se llama chítara, que viene del náhuatl de quítara, que luego ha pasado al español y que sigue existiendo hoy en día en nuestro dialecto de Módica. Y con este maravillosa cita, vamos a cerrar el encuentro. Quería pedirle a Lidia, por favor, que
nos pusiera la siguiente diapositiva, por favor. Y las olas del mar también son parte importante, ¿no? Claramente, aparte del sabor y todo lo demás. Bueno, con este evento que me ha emocionado de forma especial, he estado organizando muchos eventos en los últimos 15, 20 años y 10 en Montclair State University, pero aquí ha habido algo especial que espero podamos retomar y profundizar también de otras maneras. De momento terminamos aquí la programación de un 2021 tan intenso que nos ha acelerado, por un lado, gracias a Zoom, que ha creado una serie de redes inesperadas, nos ha cansado también un poco, necesitamos un poco de chocolate para recuperar un poco de energía, pero Annalisa es la única que puede aprovechar el momento para saborear el chocolate. Aquí podéis ver nuestra página web de Inserra con todos los eventos organizados también en el pasado, aparte de hoy. Nos podéis seguir en las redes sociales. Podéis también escribirme si necesitáis más información. No hemos podido contestar a todas las preguntas. Vamos a intentar hacerlo. La única actividad que queda, si participarán los estudiantes, es un curso intensivo para los estudiantes del instituto que quieran mejorar su italiano en nuestro campus para conseguir también créditos universitarios si luego se apuntarán a la universidad. Esto será en julio, esperemos con unas condiciones mejores para poder hacer comunidad y para poder hacer palanca sobre la gran italianidad de la zona metropolitana de Nueva York, donde el Made in Italy está muy presente y donde podremos ver una Italia fuera de Italia. Así que muchas gracias a nuestros huéspedes por su conocimiento, sus experiencias personales y profesionales. Gracias a todos los que se han ido conectando de los diferentes países del mundo. Que tengáis una buena noche, una buena continuación del día y hasta muy pronto. Muchas gracias.